En esta clase vamos a trabajar importación y verificación de la topología de GEC-RAS, la topología que exportamos desde el modelo geográfico. Hicimos un ensamble con secciones transversales, ejes, cauces laterales a partir del modelo de terreno triangulado que convertimos finalmente a un archivo en formato raster. Entonces vamos a crear el modelo, vamos a importar la geometría, vamos a verificar los perfiles y las secciones y vamos a depurar el modelo para verificar la correcta posición de las bancas, la distancia entre secciones y todo el tema de localización de diques. Para esta clase vamos a utilizar el archivo exportado en formato SDF de la clase anterior para que desarrollemos el ejercicio exacto que está en las guías de clase. Estos ajustes también deben ser realizados en su proyecto para poder realizar completamente la modelación 1D y poder obtener los resultados y verificar esos resultados con respecto a los parámetros y a los valores de referencia y los valores límites de diseño que establecimos al inicio del curso. Para esta clase entonces necesitamos el archivo exportado, es el archivo gis2ras que exportamos en formato SDF de la clase anterior. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que se va a llamar GEC-RAS versión 1. Teníamos anteriormente la carpeta GEC-RAS versión 0 con la que hicimos todo el análisis del modelo de terreno natural, los cauces naturales y con el que hicimos el estudio de las secciones transversales y los taludes. Y teníamos otro archivo, otro proyecto, otra carpeta en la que hicimos todo el tema del diseño hidráulico para los periodos de retorno que decidimos utilizar al inicio del curso, que fueron 233 y 100 años de periodo de retorno. Bueno, en esta carpeta, GEC-RAS versión 1, vamos a copiar y descomprimir el archivo gis2ras, es el archivo que está en el repositorio de datos. Podemos verificar el contenido, podemos editar con el bloc de notas. Este no es un archivo codificado. A veces en la exportación, cuando exportamos el archivo, se presentan algunos errores. Esos errores se pueden corregir directamente desde el archivo. Por ejemplo, un error puede ser que este separador decimal esté utilizando una coma. Necesitamos que esté separado por puntos. Y lo mismo los separadores de lista, como el que tenemos acá. Esto, por ejemplo, es uno de los ejes abajo del cauce lateral 1. Estos separadores de lista deben estar en coma para que la exportación se haga de una forma correcta. Cuando tenemos configuraciones de coma para decimales y coma para listas, pues no va a funcionar porque él va a interpretar cada fracción como una parte de la lista y como coordenadas del eje. Aquí están las coordenadas X, Y, Z del eje. Entonces en este archivo, que no es codificado, es un archivo bastante largo, van a poder revisar toda la geometría extraída desde el GeoRAS, todos los datos. Lo mismo para las secciones transversales, puentes y todos los elementos que hayamos incluidos los diques, las bancas y demás. Podemos verificar, a ver si encontramos un separador. Acá tenemos un separador de secciones transversales. Aquí está el nombre del cauce, el nombre del tramo, la estación que sería la abscisa, no tiene nombre personalizado de nodo, posiciones de bancas, distancia a la izquierda, central y derecha, valores de rugosidad aún no tiene esta geometría, los vamos a definir directamente en el GEC-RAS. Posiciones de diques están justo acá, zonas de flujo inefectivo no tenemos en posiciones, bloques de obstrucción tampoco, y acá tenemos el tema de la sección, todos los datos requeridos para construir e importar eso en nuestro modelo. Como les digo, si tienen algún error, acá lo pueden modificar, lo pueden ajustar para que cuando vayan a hacer la importación pues funcione correctamente. Debemos cerrar este archivo, no puede estar abierto en el editor de notas y vamos a ir ahora a GEC-RAS. Acá en el GEC-RAS entonces lo que vamos a hacer es cerrar la ventana del descompresor, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a utilizar la carpeta que acabamos de crear, HCMC, GEC-RAS versión 1, y vamos a nombrar este proyecto como GEC-RAS versión 1. Deben verificar que en el nombre del archivo pues tengan el mismo nombre. Vamos a hacerlo por diferentes versiones a medida que vayamos ajustando y vayamos avanzando en las modelaciones. Una vez definimos el nombre, damos OK, damos a aceptar y ahora antes de hacer la importación debemos verificar todo el tema del sistema de unidades. Acá a la derecha está definido como sistema internacional, pero les recomiendo siempre que verifiquen en opciones sistema de unidades que tengamos sistema internacional y que esté por defecto. Vamos a dar OK, guardamos y ahora vamos al editor de geometría. Voy a mover un poco esta ventana, editor de geometría. Vamos a colocarla en pantalla completa y vamos a ir al file, lo mismo que hicimos en el tema 1. Vamos a ir al importador de geometría, formato GIS, y vamos a buscar desde la carpeta GEC-RAS versión 1. Él ya identifica la ruta donde estamos trabajando. Vamos a utilizar este archivo que fue el generado por GeoRAS. Damos OK. Aparece la ventana del sistema de unidades en el que están los datos. Aquí es sistema métrico. Vamos al siguiente paso. Vamos a traer dos tramos, un cauce lateral y un tramo aguas arriba y aguas abajo de ese cauce lateral para el arroyo El Zorro. Acá podemos observarlos. Acá tenemos el número de puntos de fondo, el río, el tramo, y esos tramos son nuevos.
Vamos siguiente, aquí tenemos todas las secciones transversales, podemos verificar, todas son nuevas porque esto es un proyecto nuevo en blanco. En este punto nosotros podríamos importar el paso de vía, pero para esta primera etapa no vamos a importarlo porque tendríamos que quitarlo, todavía no lo vamos a modelar. La primera modelación que vamos a hacer es de el cauce natural como lo diseñamos hidráulicamente, que era sin el paso de vía. El paso de vía es una interferencia, la tenemos que modelar una vez verifiquemos las condiciones de diseño. Ahí sí, verificamos paso de vía, modelamos, verificamos el realce de diques y verificamos si la expansión y la contracción y el número de tuberías que asignamos es adecuado para el diseño que estamos haciendo y para el periodo de retorno que elegimos. Por ese motivo, en este momento no vamos a importar el paso de vía, eso lo podemos colocar más adelante a mano. Hay una clase ya específica para modelar los pasos de vía. También podemos acá modificar la precisión, podemos colocar la misma precisión que utiliza ArcGIS para el tema de las tolerancias. Si recuerdan, en el archivo que estábamos verificando SDF en el editor de texto tenía 4, 5 o hasta 6 decimales. Entonces podemos utilizar acá algo parecido al GIS y es utilizar 1 por 10 a la menos 3 en el tema de la importación de esos valores que vienen del archivo SDF. Vamos a dar en finalizar importar. Y ese es el modelo que obtenemos. ¿Cómo sabemos si está bien el tema de las direcciones vectoriales? Debemos revisar para cada tramo esta flecha. Esta flecha tiene que estar en el sentido de flujo. Lo mismo esta flecha de acá y esta flecha de acá. ¿Por qué hay 3 flechas? Porque él coloca una flecha direccional en cada uno de los tramos. A esta le coloca una flecha direccional. Podemos acercarnos, que es esta flecha que tenemos acá. Estos rótulos ya saben invertirlos. Pueden seleccionar la opción de invertir texto, simplemente cliqueando en la línea. Lo mismo en este cauce. Y lo mismo, vamos a verificar si en este también tenemos que hacer lo mismo. Este lo podríamos dejar de esta forma, es legible. Entonces tenemos 3 tramos. Lo primero que vamos a verificar es los perfiles. Iniciemos con el tramo aguas arriba. Nuestro cauce sinuoso arranca más o menos en esta sección. Se empalma con el lateral, continúa hasta acá el diseño y acá se conecta nuevamente con el cauce natural. En este ejemplo de clase está esta fracción de tramo de río aguas abajo, quiere decir que esta no va a ser la abscisa 0, sino la abscisa 200, para que lo tengamos en cuenta en el perfil. Entonces empecemos a verificar este perfil de acá. Vamos a hacer un profile plot y a este perfil le vamos a agregar el tramo correspondiente al arroyo del Zorro, a todo el eje del Zorro. Recuerden que por la numeración del cauce o por el nombre que le asignamos al cauce, vamos a tener un perfil continuo en ese río, de esta forma. Si aquí agregamos el cauce lateral, esa representación no va a ser correcta. Entonces cuando hagan esquemas, no coloquen el cauce lateral en la misma gráfica porque la representación no va a quedar adecuada, va a ver un poco extraño. Acá vamos a colocar las marcas de terreno, vamos a colocar las estaciones, acá podemos acercar un poco a esta zona, aquí estamos arrancando en la 200. Vamos a hacer un full plot, vamos a colocar también las marcas de nodos, descripciones para que nos aparezca toda esa información acá arriba y podemos colocar las grillas. Generalmente yo solamente coloco las grillas principales de esta forma. El marco también lo podemos ajustar, podríamos quitar ese borde resaltado para que no quede con ese borde negro, que en la impresión se va a ver un poco raro y va a consumir mucho tinta cuando vayan a hacer un informe. Bueno, acá tenemos entonces varias cosas que tenemos que corregir. Lo primero es este punto, es un punto de dique, acá lo pueden observar. Dique izquierdo, dique derecho. El dique izquierdo tiene magenta y el dique derecho tiene un color más oscuro. Aquí hay que hacer una corrección. En el natural de inicio, acá tenemos un control, pequeño control, y en la entrega sí que tenemos controles. Entonces acá viene el flujo por el canal, por este canal principal, y acá se va a estrellar con este fondo del cauce natural. Este fondo está con mucha variación, mucha acumulación de sedimentos, y esto nos va a generar un control bastante fuerte. De por sí el cauce que diseñamos es subcrítico, es un cauce muy lento, pero este pequeño fondo de acá va a hacer que la lámina de agua se realce un poco más y seguramente tengamos algunos problemas de desbordamiento en esta zona. Eso lo tenemos que corregir más adelante. Inicialmente vamos a modelarlo con ese fondo, con el fondo natural, y después debemos hacer una propuesta para hacer una corrección de fondo en la entrega para que no tengamos problemas de remanso en el cauce, porque este cauce recién cortado no va a estar estable. Verifiquemos ahora el cauce lateral, verifiquemos que sea correcto, qué ajustes tenemos que hacerle. Entonces este está mucho más continuo, hay unas pendientes en cero, ya saben que eso les va a generar algunos problemas cuando estén haciendo la modelación en no permanente, y la posición de las bancas también la podríamos ajustar un poco para que eso sea un poco más continuo, que esta banca está baja. Lo mismo en el cauce principal. Esta posición que tenemos acá es la posición de bancas. Recuerden que tenemos una sección de 3 metros, quiere decir que en 1,50 debemos tener nuestras bancas, y en 3 metros en la corona del talud
debemos tener los diques. Entonces por acá tenemos un cruce de bancas con diques. Seguramente debemos hacer algunos ajustes en estas zonas. Ya tenemos los perfiles vistos. Ahora revisemos el tema de las secciones transversales. ¿Qué tienen que revisar para su proyecto para que la modelación sea correcta? Deben verificar, vamos a empezar con este cauce. Vamos a editar las secciones. Voy a colocar esto en media pantalla. Entonces deben verificar, estamos en la primera, que la distancia aguas abajo a la siguiente sección sea positiva. Estos valores deben ser positivos. Las posiciones de bancas también deben ser positivas. Vamos a hacer un zoom en esta zona. Las posiciones deben estar aquí marcadas. Generalmente son positivas porque aquí RAS utiliza esto como 0. Estas posiciones debemos ajustarlas. En un momento vamos a empezar a hacer todo ese ajuste. Pero ¿qué nos interesa verificar? Nos interesa verificar que en el río esto todavía sigue siendo natural. Esto es natural ya aproximándonos al inicio. Acá en esta sección en particular del modelo, en la 9870, seguramente debemos hacer un poco de limpieza, quitar algunos nodos, que tenemos todos estos controles al inicio y eso nos va a generar problemas cuando hagamos el tránsito. Siguiente sección, aguas abajo. Esta también es una natural, vamos a verificarla. Acá tenemos algunos puntos que seguramente podemos eliminar. Esos puntos estaban en el terreno natural en la topografía. Todo esto lo podemos eliminar. Este también lo podríamos quitar o este lo podríamos dejar y simplemente quitar este para dejarle más capacidad a la sección. Que puede ser errores en la posición de la mira cuando se estaba haciendo el levantamiento, errores en el lidar, alguna rama y quedó marcada en el primer retorno del lidar. ¿Qué nos interesa verificar? Nos interesa verificar primero que todo lo que ensamblamos en civil, los dos corredores, el corredor del valle y el corredor del cauce sinuoso, estén bien acoplados y que la sección transversal se vea de esta forma, que no tengamos acá justo en el corte de la zona de abajo del dominante, que no tengamos acá un punto sobreelevado o que se genere un punto y un talud o un pequeño talud acá. Si hay ese tipo de inconvenientes, en algunas entregas vi eso, creo que fue en una entrega en particular, acá había un punto por encima, es porque las leyes de corte no se definen con la altura de la sección completa. Para cortar este valle yo solamente coloco esta base y coloco la ley de corte a partir de ese punto con el talud que yo defino. No es necesario colocar la sección de 1.50 y la ley de corte a partir de este punto porque no va a funcionar. En algunas secciones, por los cambios de dirección o por el tema de las pendientes, este 1.50 que yo estoy utilizando acá en este ejemplo, voy a utilizar una medición así gruesa con el control, este 1.50 a veces no coincide con esta base del canal del valle, del creciente. Entonces en el civil siempre hay que colocar solamente la línea base, como les explicaron, y colocar las leyes de corte y relleno a partir de este punto y este punto, sin dibujar la sección transversal. Cuando la dibujan completa van a tener ese problema. Acá solamente tenemos este valle, nos paramos en este punto y tenemos que cortar hacia arriba hasta que se encuentre con el terreno. Es lo único que tenemos que hacer. Entonces esta está bien localizada, sigamos. Esas también están bien localizadas. ¿Por qué se ve de esta forma? Porque cuando se dibuja la sección transversal acá sobre la planta, cuando yo no hago esto exactamente en la posición perpendicular al eje y hago los cambios, los dobleces sobre el valle, como están acá, debería estar por acá el doblez. Por eso les decía que los dobleces, los puntos de banca, los deberíamos definir iguales al punto del doblez. Este punto debería estar acá. ¿Para qué? Para que esto nos aparezca más continuo. Hidráulicamente esto se puede modelar de esta forma, no va a tener ningún problema, porque las secciones transversales pues yo las puedo dibujar como quiera, pero lo importante es que aquí sean perpendiculares y acá en la parte externa también, pero visualmente se va a ver de esta forma. No significa que esté mal, significa que esto quedó un poco diagonal acá, porque aquí seguí hasta este punto y hice el doblez acá. Aquí está perpendicular en esta zona y aquí está perpendicular esta línea a este punto de dique. ¿Qué nos interesa? Que en la zona central no hayan sobreelevaciones. Pues sigamos verificando. Esta, como es curva externa y es mucho más horizontal, pues miren la posición está bastante bien. Aquí tenemos el ajuste que hicimos para evitar coalineaciones. Acá se puede observar que no está este talud continuo, eso hay que verificarlo. Hay que verificar todas las secciones y, muy importante, los diques. Si estos diques están acá abajo, este punto está acá abajo, quiere decir que cuando hagamos la modelación 1D, él va a inundar también este cauce que era el cauce abandonado. Este cauce es el que va a desaparecer, el natural. Miren que este fondo de diseño es muy parecido al del natural, porque este lo hicimos con pendiente continua. Este seguramente tiene variaciones en el fondo, tramos con diferentes pendientes. Pero si colocamos este punto de dique acá, quiere decir que vamos a inundar esto, y acá a la izquierda sí va a llenar hasta este punto y va a desbordar, pero a la derecha va a llenar hasta acá, y a partir de este punto va a empezar a llenar también esta, lo cual no sería cierto porque este brazo no lo vamos a utilizar. Este brazo ya deberíamos tener
todo el confinamiento hidráulico a partir de estas coronas. Es que deben verificar en su proyecto posición correcta de diques. Deben estar justo acá y bancas justo acá y acá. Si hay alguna mala, pues toca verificarla. Entonces podemos revisar rápidamente este tramo. Pasemos ahora abajo del lateral 1. Empezamos con esta sección. Acá, ¿por qué los diques están en esta posición? Porque los diques están a una altura de 3 metros con respecto a este fondo. Si miden, acá van a tener más o menos 3 metros. ¿Qué quiere decir en esta sección esto? Si nosotros lo modelamos de esta forma, le estaríamos diciendo que una vez llegue a este punto, debe inundar acá. Entonces seguramente estas posiciones de dique, cuando tenemos corte, sección con corte completamente por debajo del terreno, pues debemos modificar esto y ponerlo acá arriba para que nos quede bien modelado. Acá, en teoría, no debería salirse el flujo de esta posición de los 3 metros porque estos son los 3 metros y el borde libre estaría como por acá, en esta línea que les estoy pintando ahí con el puntero. Entonces hay que verificar todo eso, verificar que eso esté bien posicionado. Acá no tendríamos ese lío. Ahorita cuando modelemos se van a dar cuenta que no está ese problema de que inundemos esta fracción de acá porque aquí no ha pasado sobre los diques. Entonces no tiene el modelo hidráulico por qué contar esta fracción como parte del área hidráulica de esta sección. Seguimos verificando hacia abajo. Estas están bien localizadas. Por allá teníamos una que estaba un poco corrida. Vamos ahorita a corregirlas. Vamos a hacer un full plot acá. Ahí podemos ir revisando aguas abajo. Entonces que tienen que revisar todas y que no haya acá un punto sobrelevado. ¿Por qué? Porque la sección dominante no va hasta ese punto. Tiene que ser justo como estamos viendo esta trapezoidal, esta sección de esta forma. Estos puntos de acá es por el tema del dibujo. Seguimos mirando aguas abajo. Revisamos. Vamos a hacer acá desplazamiento. Seguimos mirando. Aquí ya casi estamos entregando en el natural. Esta es una de diseño. Y aquí ya pasamos a la natural de entrega. ¿Qué tenemos en la natural de entrega? Entonces, si ustedes verifican acá en la zona central, tenemos muchos puntos, voy a agrandar esta sección, que van a hacer que el cálculo hidráulico sea complejo. Y lo mismo, por el tema de todos los puntos que tenemos, hay unos conos como este que debemos corregirlos. Todo eso lo debemos corregir manualmente. Lo mismo acá a la izquierda de su pantalla o a la derecha. Este punto lo deberíamos eliminar, este también, y aquí deberíamos quitar o limpiar esta sección como propuesta de dragado. Esto seguramente cuando pasó el lidar era vegetación y quedó en el primer retorno o en el último retorno, dependiendo de cómo se esté procesando, y estos puntos no hacen parte de la sección. Esto lo podríamos limpiar, quitar este punto, esto los podríamos dejar y dejar la sección como naturalmente está. Esto lo podemos quitar, todo eso lo podemos limpiar. Para la siguiente sección natural aguas abajo, que sería esta sección que tenemos acá, con más aguas abajo, acá la sección ya está mucho más limpia, pero las posiciones de banca no están correctas, debemos corregirlas. Y debemos poner diques, debemos poner un dique, lo podríamos colocar acá, podríamos considerar que esta es la sección principal, todo esto, un dique acá y un dique acá, y mover las bancas, todo eso lo tenemos que corregir. Esta es la siguiente sección, acá el cauce principal es este cauce. Ahora verificamos a dónde las vamos a poner. Esta sería la siguiente sección. Como hicimos un offset de 30, las bancas nos quedaron acá a partir de este eje 30 y 30. Pero esto debemos moverlo acá, acá y colocarle diques, que no vamos a inundar, esto no hace parte de la sección hidráulica en esa sección en particular. Entonces deben verificar todos estos elementos. Vamos a acercarnos a la sección 200. Esta es la sección de entrega, la sección final. Acá también hay que hacer unas pequeñas correcciones, puntos y diques. ¿Para qué? Para no inundar esto. Si se dan cuenta, aguas abajo está muy estrangulada la sección. Es una sección, si ustedes hacen un zoom y miden con el control, es una sección que solamente tiene 55 metros de ancho. Una garganta, venimos con un canal de casi 300 metros y lo vamos a pasar por una garganta de 60. Eso es un control demasiado brusco, es una contracción muy fuerte y el flujo va a tener muchos cambios, se va a remansar toda la lámina y eso va a afectar el comportamiento hidráulico del canal que diseñamos. Va a favorecer el tema de las velocidades porque si yo tengo un remanso a partir de secciones naturales, pues las velocidades van a ser menores, los cortantes menores. Pero como el canal todavía no está estable, no está compacto, pues va a ser un problema porque el canal seguramente va a empezar a cortarse. Bueno, una vez verificamos secciones, ya verificamos distancias entre bancas, entonces vamos a empezar a hacer la corrección de todos los elementos del modelo. Démosle un vistazo a las secciones laterales. Para su proyecto no es necesario que ustedes coloquen todo el cauce lateral. Si tiene 8 kilómetros el cauce lateral, no es necesario que lo pongan todo, porque eso va a dificultar la modelación. Pueden dejar 500 metros después de la estructura
de entrega de la rápida o la escalonada. Entonces no dejen los 5, 6 o 7 kilómetros, dejen solamente la sección de la obra hidráulica, el tramo, y pongan unos 500 o 600 metros, un kilómetro máximo de cauce lateral para poderlo modelar y modificar fácilmente. Vamos a verificar estas rápidamente. Estas son nuestras secciones naturales, laterales. Estas están bastante bien, solo hay que corregirle posición de bancas y ya nos quedarían muy bien. Y ponerle los diques. No podemos inundar esto como parte de esto porque este cauce lateral no está entrando a nuestro eje. Todo eso lo debemos corregir. Entonces esto es el cauce lateral. Empecemos a hacer la corrección de nuestro cauce principal. Vamos a hacerlo muy rápido. Entonces iniciemos con esta sección. Vamos a entrar al editor gráfico. Vamos a agrandar y vamos a empezar a ajustar posiciones. Acá nuestro cauce principal al inicio, vamos a considerar que es esta zona de acá. ¿Por qué? Porque acá le colocaron un dique de protección a este predio que estaba acá seguramente. Entonces vamos a empezar a ajustar estos valores con el editor activo. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar la posición correcta de las bancas. Yo voy a dejarlas en este punto. Y acá en esta sección en particular solamente voy a poner un dique. A la derecha no lo necesito, ¿por qué? Porque acá no hay secciones que estén con el mismo fondo de la que tenemos acá. Esto es terreno, entonces acá va a inundar a medida que vaya subiendo. Pero acá debo inundar primero esto y después de que se desborde acá, sí inundo esto. La única forma de decirle a RAS que acá no me debe inundar esto en un modelo 1D es agregando un dique. Deben ir a opciones, por acá van a encontrar una opción que se llama adicionar un dique, o sea, justo acá. Deben cliquear y deben colocarlo acá en esta zona, lo pueden colocar cerca a la banca. En esa posición puede quedar bien. Justo acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a llenar, una vez llegue a este punto, se va a desbordar y ahí sí nos va a utilizar esta área hidráulica como parte del modelo. Esta ya quedó lista, pasemos a la siguiente. Misma operación, primero posición de bancas. Unas recomendaciones: antes de hacer la depuración de este modelo, debemos hacer algo importante y es limpiar los puntos cercanos antes de colocar las posiciones. ¿Qué pasa si yo elimino un punto donde hay una banca? Pues que la banca la tengo que volver a poner. Entonces acá vamos a cerrar esta edición, vamos a guardar esta geometría. Antes de continuar, vamos a nombrarla como HEC-RAS versión 1, igual a nuestro proyecto, está en HCMC HEC-RAS versión 1, y vamos a hacer la depuración de secciones primero. ¿Por qué? Porque hay muchas secciones, como la que estábamos viendo, que tienen puntos que no son representativos. Si yo tengo una línea recta, como esto, pues ¿para qué necesito todos estos puntos para el cálculo del volumen de control? Eso va a hacer que el modelo sea más complejo, y además no puedo tener más de 500. Esto fue exportado, no con el TIN, sino con la grilla, para que miren ese procedimiento, cómo se realiza. Acá vamos a ir a Tools en el editor de geometría y vamos a hacer un filtrado de puntos. Recuerden que para el filtrado de puntos vamos a hacerlo para todos los cauces. Acá podemos colocar múltiples localizaciones, todos los ríos. Debemos establecer un máximo número de puntos de 496. ¿Por qué? Porque debemos dejar 2 para bancas y 2 para diques, máximo 500. Acá hay secciones que tienen muchísimos puntos. Yo lo hice con la grilla, con el TIN pasa mucho más limpio, pero es para que miren el proceso de depuración. Esta sección de acá que estamos mirando va a reducir el número de puntos. Vamos a hacer un filtrado, nos aparece esta ventana, entonces para estas secciones va a quitar todos estos puntos que tenemos acá. Vamos a dar cerrar, volvemos a ejecutar el filtrado hasta que diga que no hay puntos para remover. Y vamos a limpiar para simplificar todo el tema de los volúmenes de control. Vamos a simplificar y vamos a quitar todo lo que esté colineado a 1.5 centímetros. Eso no es representativo en un modelo 1D. Vamos a dejar 1.5 de tolerancias y en pendientes sí vamos a dejar un valor muy pequeño, 0.01. Hacemos un filtrado. En este proceso de filtrado sí va a quitar muchos puntos que en el volumen de control no generan ningún cambio. Es exactamente el mismo cálculo, muy similar. Cerramos, volvemos a filtrar nuevamente. Acá va a remover 3, 2, 1, él vuelve a hacer el análisis del volumen. Volvemos a filtrar, acá va a eliminar 1, 2, él vuelve a hacer el cálculo nuevamente. Volvemos a filtrar y esto lo hacemos hasta que no nos salga ningún punto. Volvemos a filtrar, ya que dice ya no hay puntos para remover. Haciendo esa simplificación de 496 y coalineaciones eliminadas, si verificamos estas secciones, vamos a ver nuevamente el editor gráfico. Acá ya quitó bastantes, acá habían muchísimos puntos en este tramo. Lo mismo acá. Acá sí no los quitó, ¿por qué? Porque acá hay una curva y está dejando la representación de esa curva. Lo mismo acá. Acá sí quitó todo esto, acá quitó muchos puntos y aquí también. Ahora sí, una vez verificamos esto,
Chequeamos, esta ya está lista, no se perdieron las posiciones de banca. Entonces pasamos a la siguiente. Estamos en la natural aguas arriba. Estas posiciones ya las podemos dejar de esta forma y vamos a utilizar la herramienta de adicionar diques. Vamos a colocar un dique por acá, justo en la línea. Acá nos podemos acercar un poco y lo podemos colocar por acá. Full plot, ya tenemos entonces lista esta. Todo esto se va a poder visualizar en el perfil. Siguiente. Acercamos, esta es la sección principal, pero yo diría que acá sobrelevaron esto para no inundar esta zona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a posicionar esta banca acá vamos a posicionar esta banca acá. Incluso esta banca de acá, cuando estamos inundando, podría estar acá en este punto. Vamos a colocarla un poco más a la derecha. Y esta, si esto fuera el cauce principal, la podríamos colocar acá. Pero yo la voy a dejar en esta posición. Voy a ponerle a todo esto la misma rugosidad porque es un talud que se ve que está bien inclinado. Y vamos a poner diques. En este momento ese puntero me está diciendo, se está agregando diques. Voy a ponerlo acá. Y acá, para el tema de los volúmenes, recuerden, vamos a inundar esto. Una vez llega acá, ahí sí inundamos esta zona de acá. Subimos acá y una vez inundamos acá, ahí sí salimos acá. Incluso acá el dique de la izquierda no es necesario. Este dique no es tan representativo porque acá igual no hay una zona más baja. Pero podemos dejarlo, no pasa nada. Simplemente en la sección transversal se posiciona y en el perfil vamos a poder ver en dónde está esa zona de desbordamiento. Siguiente sección, acá el cauce principal es este. Acá seguramente con el LIDAR no tenemos este fondo. Más adelante hay una clase para acá colocar la modificación de esta sección con algo que se llama Pilot Channel para posicionar bien este fondo, para tener una pendiente un poco más continua. Vamos a mover estas bancas. Voy a ponerlas justo acá. Y acá, al hacer el full plot, no es necesario poner dique a la izquierda, pero sí es necesario ponerlo a la derecha. Este es el cauce, por aquí va el flujo. Una vez llegamos a este punto, desbordamos y ahí sí inundamos todo esto. Vamos a hacer un zoom y vamos a ponerlo justo acá. Siguiente sección, hacemos exactamente lo mismo. Acá el cauce principal es este cauce que tenemos acá. Por ese motivo voy a bajar esta banca y la voy a dejar en este punto. Incluso la podemos colocar acá. Y acá no es necesario poner diques. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté por debajo. Esto no está por debajo de este fondo. Acá cuando empiezo a inundar tendría que tener una creciente muy alta para llegar hasta este punto. Es casi 6 metros de altura. Eso podría suceder con 500 años de periodo de retorno o 1000. Si quisiéramos modelar esa condición y hacer ese cálculo, mirar hasta dónde llegan los 1000 años de periodo de retorno, acá tenemos un problema y es que esta sección transversal deberíamos extenderla mucho más porque deberíamos tener en cuenta toda la llanura. Aquí solamente estamos colocando un corredor de más o menos, si miramos esta horizontal, 1.1 kilómetros. ¿Por qué? Porque estamos modelando 233 y hasta 100. Estamos modelando máximo hasta 100 años de periodo de retorno porque así fue como hicimos el diseño. Condiciones más altas, pues no las vamos a modelar. Pero si quisieran modelarlas, deberían poner acá un dique. No lo voy a poner porque estamos modelando solamente hasta 100 años de periodo de retorno. Y esta altura que tenemos acá, que es una altura de 3, fue la condición de diseño. ¿Qué podemos hacer acá? Nosotros podemos hacer acá algunas correcciones, como quitar estos nodos que tenemos acá y este que tenemos acá. Eso seguramente no debería estar en la sección. ¿Cómo los eliminamos? Opciones y vamos a eliminar objetos. Tienen que tener cuidado, eso no se puede deshacer. Una vez guarden, hacen un cuadro y eliminan lo que vayan a quitar de esa sección. También podríamos depurar esta, de acá quitando este punto y dejarla de esta forma. Yo voy a dejarla de esta forma. Esto va a cambiar un poco el área hidráulica de esa sección. Voy a volver a adicionar diques. Ya se desactivó la opción de borrado. Esta ya quedó lista. Full plot, no le vamos a colocar más diques. Este dique lo podríamos dejar, que fue el dique que marcamos en el empalme de la natural con la compuesta. Seguramente esta ya la sección prismática. Esto es justo antes de ese punto y esto ya es sobre el canal. Aquí que podemos verificar que estén bien. Estas ya las verificamos, están bien. Entonces seguramente ya las de diseño, las que trajimos de civil, están bien posicionadas y quedaron bien posicionadas en el ensamble que hicimos en el jeque Orraz. Como les decía, estas posiciones de dique las pueden subir. El 3 está de aquí hasta acá. Ahí está, 3. Más o menos, pero pueden subirlas. Pero recuerden que nuestra condición de diseño lo que vamos a verificar es que el 100 años de periodo de retorno no se pase de este punto, que son los 3 metros, no se salga y nos queda además el borde libre aquí por debajo. Esa fue la condición de diseño. Eso no va a suceder cuando tengamos el paso de vía ya puesto. No va a funcionar de esa forma. ¿Por qué? Nos va a remansar algunas secciones. Verificamos, aquí ya estamos nuevamente al inicio de nuestro río. Ahora pasamos al tramo aguas abajo. Vamos a verificarlo rápidamente. Abajo lateral, vamos a empezar con la sección de la abscisa más alta para continuar donde íbamos. Estas no es necesario subirlas, ya saben por qué, porque vamos a verificar solamente la condición de 100 años. Verificamos. Acá hay una incorrecta, esta se modificó por el ajuste y la importación. Esta tenemos que moverla acá.
tenemos que hacer, hacemos un acercamiento y la vamos a poner justo en este punto, full plot, y aquí ya la colocamos. Incluso la podríamos colocar un poco más abajo para que nos quede en la representación muy similar en la horizontal, en el perfil. Full plot, más o menos acá. También podríamos agregar un punto justo acá y ponerla ahí. Vamos a dejarla en esa posición. ¿Qué quiere decir? Que acá esto no se va a inundar hasta que no inundemos esto. Seguimos verificando. Vamos a verificar muy rápido. Esto lo vamos a hacer hasta la última sección. Estas no es necesario ajustarlas. Vamos a verificar las naturales. Esas sí tenemos que arreglarlas. Que voy a verificar en el informe de entrega la posición correcta de bancas, diques en todo el modelo y en especial en las secciones naturales. Todas estas están bien. Ahora, esta sección está en la abscisa 3370. Aquí ya pasamos a cauce natural. O sea, acá sí que hay que hacer ajustes. Entonces vamos a empezar a hacer todos los ajustes en esta zona central. Primero, ¿en dónde está el cauce principal? Yo diría que si colocaron acá esta protección, el cauce principal debería estar acá. Podemos verificar esa altura. Esto debe ser bastante grande, 2 metros de profundo. Entonces voy a modificar las posiciones de bancas y para mí voy a dejar esto como cauce principal. La de la derecha, la banca también la vamos a mover. La vamos a colocar en una posición más o menos equivalente a esa posición, pero voy a quitar estos puntos de acá antes de seguir moviendo. Voy a acercarme un poco más. Opciones, borrar puntos. Esto es un error de LIDAR. Esto seguramente también. Acá voy a hacer un acercamiento. Eso también lo voy a quitar, esto lo voy a quitar y el resto sí lo voy a dejar como está. Me interesa que esté ese control. ¿Qué tenemos que hacer acá? Yo diría que esto nos va a generar un problema en la sección cuando estemos modelando porque estamos pasando de esto a esto. Entonces esto es una interferencia. ¿Qué tendríamos que hacer en la obra civil? Deberíamos colocar en los planos de ingeniería de detalle que la sección natural en la abscisa 3253 debe ser rectificada eliminando el banco de arena que estaba en la sección central. Eso lo pueden colocar en sus planos de ingeniería para que en la obra y cuando hagan la solicitud de la licencia esto se pueda remover, porque igual hay que hacer algunas modificaciones en el fondo. Esto lo podemos quitar. Para este ejemplo podemos quitar estas de acá y dejar la sección de esta forma, al menos poder limpiar ese banco de arena que estaba acá y quitar los errores de esos conos que teníamos. Yo la dejaría de esta forma, por lo menos, para que la natural quede sin tanto control sobre el canal que estamos diseñando. Posición de dique, entonces acá sí que tenemos que poner el dique. ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a inundar. ¿Qué significa eso? Que acá debo colocar un dique más o menos en una posición similar. Voy a ir a diques y debo colocar más o menos a la misma altura el dique, en esta posición. Hacemos un full plot y esta sí es la sección que vamos a utilizar. Dominante estaría acá. Vamos a mover ahora sí la banca. La banca la podemos dejar justo acá, entonces este sería nuestro dominante, el que tiene el 0.018 y todo esto es lo que tiene 0.035 a partir de este punto, de acuerdo a los criterios de diseño que establecimos. Esta ya quedó lista, pasamos a la siguiente. Acá también vamos a hacer el mismo procedimiento, esta sería la principal. ¿Qué significa eso? Que voy a mover esta banca, que hay muchos puntos cuando lo hacemos con una grilla, entonces la dificultad es que son muchos puntos y hay que hacer muchos clics para hacer el tema del ajuste. Vamos a mover esta banca, la que nos quede en la posición que debe estar, y vamos a poner un dique acá y un dique acá. ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a inundar. Primero, si esto está realzado, es cauce principal, desbordo, y acá llego hasta este punto y ahí sí desbordo. Acá el criterio entonces de la derecha sería poner el dique acá y el criterio de la izquierda sería poner el dique justo acá. Si hacemos un full plot, llega hasta este punto y desborda. Acá sigue subiendo, subiendo, subiendo. Esto no lo puede inundar hasta que el agua no pase de este punto. Siguiente sección, mismo criterio. Hacemos un zoom en la zona central. Miren que acá hay un bajo. Acá hay muchos diques de protección que le han puesto a estos predios de acá. Muchas modificaciones antrópicas. Mismo criterio, vamos a poner esto cauce principal y vamos a poner dique acá y acá. Incluso el de la derecha debería estar acá, porque esto no lo vamos a inundar hasta que no pasemos de esta cota. Full plot, verificamos, ya quedó posicionado. Siguiente elemento, esta la tenemos que ajustar completamente también. Debemos mover esta banca a la derecha, ponerla justo ahí, y la de la izquierda vamos también a moverla justo acá. Ahora sí, vamos a mover esta. Esto lo podríamos volver a colocar a mano, pero es mejor hacerlo por salto de puntos para que nos quede en una posición de los nodos que tenemos sobre el modelo. Dique derecho, ya saben el criterio. Vamos a hacer un zoom acá, es justo acá, full plot, y acá el dique izquierdo sería justo acá. Full plot, verificamos, esta ya quedó lista. Estas son difíciles de arreglar, las naturales son bastante complejas de cuadrar, pero tenemos que hacerlo.
Entonces vamos a ajustar esta también, vamos a moverla. Acá nuestro cauce principal es este cauce de acá. Vamos a seguirlas moviendo. Esto es muy manual. Bueno, seguimos moviendo esta posición, esta sí es demorada, tiene demasiados puntos. Esta sección la podríamos limpiar para que no nos quede con tantos datos o achicarla en la planta para que nos quede con menos nodos. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Acá yo diría que la sección principal de este cauce va justo hasta esta parte más alta, justo hasta acá. Listo, diques, entonces mismo criterio, vamos a acercarnos acá. Acá es un poco difícil de poner, vamos a hacerlo directamente desde este zoom. Y la otra sección entonces la vamos a poner justo acá. Acá incluso podríamos colocar el dique en esta zona, pero esto pareciera que fuera un brazo de ese cauce. Entonces vamos a dejarlo, pareciera que tuviera como dos brazos. Vamos a dejarlo de esta forma. Siguiente sección, bueno, esta está más fácil de arreglar, posiciones superiores. Esto es un poco manual este proceso, pero bueno, debemos hacer ese ajuste. La banca izquierda la voy a poner en esta posición. Acá debemos poner diques, mismo criterio, vamos a poner un dique por acá y vamos a poner un dique por acá. Full plot, inundamos acá, llegamos acá, inundamos, pero acá no tenemos la sección completa de la derecha para modelar un periodo más grande. Seguramente aquí todo esto se va a inundar, aquí para infinita y se va a inundar todo hasta este punto. Siguiente sección, modificamos. Nuestro cauce principal está justo hasta acá y a la izquierda vamos a colocarlo justo hasta acá. Mismo criterio para diques. Un dique va a estar acá y el otro dique va a estar acá. Hasta que no lleguemos a ese punto no vamos a inundar en los laterales. Siguiente, vamos a ajustar esta posición y vamos a ajustar esta posición. Mismo criterio. Vamos a hacer un zoom. Acá no es necesario, aunque una vez desbordemos acá, sí deberíamos llenar esto. Y a la izquierda, una vez lleguemos hasta este punto, deberíamos desbordar la izquierda, que nos quede lo más pegado a la línea, a ese eje. Siguiente, esta está más fácil de arreglar. Acá podemos colocar el dique justo acá. Acá colocaron una pequeña obra de protección, un pequeño dique. Listo, ya quedó. Acá mismo criterio, un dique por acá. Y el otro dique lo vamos a poner acá arriba. Siguiente, verifiquemos cuántas nos faltan. Faltan muy pocas. Vamos a modificar solamente el cauce principal. El lateral lo vamos a dejar como está, porque esto nos tomaría mucho tiempo y no podemos avanzar. Movemos estas posiciones de bancas. Vamos a ponerla justo en este punto. Acá voy a poner los diques, uno acá y otro acá. Que no desborde, no va a llenar acá y no va a llenar acá. Incluso esta la podríamos colocar acá arriba porque hasta que no lleguemos a este punto no vamos a poder inundar esto. Acá el cauce principal es todo esto. Vamos a mover la posición de la banca derecha. Vamos a dejarla justo acá y voy a poner el dique acá a la derecha. Vamos a ver si se puede ponerlo por acá. Listo. Mismo tratamiento en este punto. Recuerden, esto tienen que hacerlo en el proyecto. Acá hasta que no lleguemos a este punto no vamos a inundar acá. Y lo mismo acá en este punto. Creo que esta es la última, si no estoy mal. Vamos a verificar. Diques de protección de desbordamiento. Nos falta eso también. Acá podemos colocarlo en esta posición y acá lo podemos colocar acá. Izquierdo y derecho. Listo. No vamos a hacerlo en el cauce lateral, que nos vamos a demorar mucho ajustándolo. No hicimos diseño en el cauce lateral, vamos a dejar que se inunde por los brazos que tenga y con estas posiciones de rugosidad vamos a dejarlo de esta forma como está. Queremos hacer algunos ajustes, pero dejemos las zonas de rugosidad como están e inundemos los brazos, suponiendo que el flujo se está yendo por los dos brazos. Verifiquemos ahora si perfiles. Antes de eso guardemos. Vamos a hacer un profile plot y ahora sí vamos a verificar la posición de los diques. Entonces ya tenemos el ajuste de la zona de entrega. Todo este fue el cambio que hicimos. Por acá veo un cono, una posición incorrecta. Entonces acá lo tenemos de esta forma. En la zona de entrega tenemos los diques en las posiciones que son, que se puede observar, hay unos parecidos a las bancas. Pero más o menos esto es lo que ustedes tienen que ajustar para las zonas naturales. Que nos quede en estas posiciones y que tengamos todas las posiciones de diques para controlar los volúmenes de control en esas secciones. Una vez tenemos eso, ya podemos pasar a la siguiente etapa y es empezar a definir las condiciones de control, los datos de entrada para la modelación y definir todo el tema de rugosidades.